Buenos días, compañeros. En esta oportunidad me ha tocado explicarle el inicio de una audiencia en el marco del nuevo proceso del trabajo. En este sentido, nosotros debemos de tener en consideración que el nuevo proceso laboral o el nuevo proceso del trabajo regulado por nuestra ley establece dos tipos de proceso. Un proceso laboral abreviado y un proceso laboral ordinario. Estos dos procesos, como ya es sabido de acuerdo al sistema oral en el cual estamos, se regirán por los principios establecidos por la norma procesal y en ese sentido en base a la oralidad y la inmediatez. Estos procesos se desarrollan a través de audiencias. Y estas audiencias pueden ser las audiencias de juzgamiento o las audiencias de conciliación. Es importante tener en cuenta que en la audiencia de conciliación pasarán tres aspectos importantes para poder terminar en la audiencia de juzgamiento. La primera será que en la audiencia de conciliación podría darse el primer supuesto en que las partes lleguen a una conciliación o que de pronto estén de acuerdo en uno de los extremos. En ese sentido, el juez emitirá una resolución con la calidad de cosa juzgada. En ese sentido también podría darse que la discusión se ciña netamente a aspectos jurídicos. Al ser así, el juez tendrá que pasar a la siguiente etapa, en la cual pasará a la etapa de la pericia y la sentencia. Pero ¿qué sucede cuando las partes en este proceso de conciliación judicial dentro del marco del proceso laboral no llegan a ningún acuerdo? En ese sentido se instaura el proceso de juzgamiento. Disculpen, la audiencia de juzgamiento. Esta audiencia de juzgamiento, al igual que otras audiencias, se desarrolla concatenadamente por procesos, teniendo un inicio. En ese sentido tenemos las etapas de la confrontación de las posiciones. Dentro de la audiencia del juzgamiento, confrontación de las posiciones, tenemos la etapa de la actuación de los medios probatorios, la etapa del alegato y la etapa de la sentencia. Etapas eminentemente importantes si queremos estudiar el proceso laboral dentro de este marco. Bueno, en ese sentido iniciaremos la audiencia del juzgamiento con la presentación de las partes participantes o involucradas dentro de la relación jurídica procesal a través de la acreditación, tanto de los sujetos procesales como de sus apoderados, si es que fuera el caso, o también de los letrados respectivamente. En ese sentido, en esta etapa de la confrontación de posiciones de acuerdo a nuestro marco legal, el juez dará el uso de la palabra a la parte demandante para que ésta explique de manera breve, precisa y concreta las pretensiones dentro del proceso, dentro de su demanda, y asimismo los fundamentos de hecho en el cual éste se sustenta. Por otro lado, dará el uso de la palabra a la parte demandada para que haga el uso de su derecho de defensa a través de la exposición de sus fundamentos, de la contestación. Pasando de esta etapa dentro de la audiencia de juzgamiento, pasamos a la otra etapa netamente importantísima, en la cual me detendré, la etapa de la actuación de los medios probatorios. En la etapa de la actuación de los medios probatorios, etapa eminentemente importante, el juez anunciará los medios probatorios que no necesitan de actuación probatoria. De pronto porque ya están enunciadas en la demanda o quizás no son contundentes o no son idóneas para resolver el conflicto laboral. Por otro lado, en segundo estadio, el juez enunciará los medios probatorios que sí necesitan actuación probatoria. En ese sentido, las partes podrán generar oposiciones a los medios probatorios. El juez, de acuerdo a su criterio de razonabilidad y discrecionalidad, determinará si es que proceden o no. Posterior a ello, el juez inicia el juramento de aquellas personas que van a participar
en la actuación de los medios probatorios. Nuestra norma es exigente al enumerarnos el orden cronológico en el cual se van a desarrollar, el orden predativo en el cual se van a desarrollar los medios probatorios, su actuación. Primero tenemos, y la norma lo establece, la declaración de parte. Es la primera actuación. Posterior tenemos la actuación probatoria de los testigos, eminentemente importante. Luego, la actuación probatoria de los peritos. Posterior a ello tenemos la actuación probatoria del reconocimiento, para finalmente tener la actuación probatoria de la exhibición de documentos. Entonces nos damos cuenta que en la etapa de la actuación de medios probatorios eminentemente seguimos un orden formal de acuerdo al establecido por la norma. Pero la norma también establece de que de repente esta actuación no es suficiente, en el juzgador no causa suficiente convicción y certeza, y éste podrá suspender la audiencia en esta etapa para instaurar una inspección judicial, para mejor resolver y llegar al fondo del asunto buscando la verdad que entraña este conflicto laboral. Posterior a ello, pasamos a la etapa de los alegatos y la etapa de la sentencia finalmente, en la cual se establece que una sentencia podría dictarse en la misma audiencia en 60 minutos, como también de acuerdo a la complejidad podría tardar 5 días. Entonces, ese sería el esquema general, a someros rasgos, del proceso laboral según este marco de la nueva ley procesal del trabajo. El proceso abreviado tendrá los mismos matices ya que sale del ordinario, tan solo que su audiencia será una audiencia única y también tendríamos variaciones en el aspecto al momento de la contestación. Por otro lado, ¿qué sucede si dentro de esta audiencia, que como hemos podido explicar es eminentemente importante porque se van a llevar una suerte de actuaciones procesales respetando los principios como el de concentración, celeridad, oralidad y mediación? ¿Qué sucede si en esta audiencia ocurren actos anómalos que tratan de viciar intencionalmente, que tratan de dañar o de pronto generan actos vejatorios contra el magistrado o contra la otra parte o contra los participantes, recordando que esas audiencias son públicas? En ese sentido, el juez tiene las facultades y en primer momento nuestra norma laboral nos señala que el juez debe velar por las reglas de conducta dentro de una audiencia. El director del proceso en una audiencia es el juez. Entonces, el juez tendrá que velar por el respeto a su judicatura y a su investidura, como también por el respeto de todos los presentes, incluyendo abogados. Bajo esa facultad que le da nuestra propia norma laboral, que establece ese aspecto que el juez tiene, el juez también podría aplicar sanciones, como también la amonestación o como sanciones en base a multas, de acuerdo a las URPs establecidos por la norma. Lejos de aplicar ello, también el juez, basándonos nosotros en la ley orgánica del Poder Judicial, podría utilizar la facultad sancionadora si es que estos actos fueran un tema de reincidentes. No obstante, si es que fueran vejatorios que atentaran contra el honor de las personas o de un abogado dentro de sí en el tema de la audiencia, tendrá que oficiar al Ministerio Público como también a la Presidencia. Asimismo, de acuerdo al artículo 54 del Código de Ética del Abogado, se está infringiendo una de las normas que establece que el abogado tendrá que dirigirse con respeto al magistrado y a la contraparte que fuere en la audiencia. En ese aspecto también se podría oficiar al colegio de abogados de Lima o de la judicatura en la cual pertenezca el letrado que haya generado tal infracción, para que, independientemente de las sanciones que puedan generarse a nivel del Ministerio Público o a nivel del mismo proceso, también genere sanciones administrativas a nivel del colegio de abogados de la judicatura a la cual pertenece. Muchas gracias.